Otra vez, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 18 al 29. Desde luego no vamos a estudiar todo el mensaje de esta carta, porque es una carta que Jesucristo le entrega a una iglesia. Vamos a concentrarnos únicamente en algunos detalles que son de suma importancia para el tema que estamos desarrollando sobre el camino hacia el falso profeta. Tienes en tus manos, y cuando abres el libro del Apocalipsis, este es un libro epistolar. Apocalipsis tiene cartas, lo cual lo hace un libro epistolar. Apocalipsis tiene historia, por tanto también es un libro histórico. Apocalipsis condensa la teología sistemática del Nuevo Testamento, lo cual lo hace un libro doctrinal, epistolar, histórico y doctrinal. Es impresionante estudiar Apocalipsis porque, insisto, aquí se concentra la teología sistemática de todo el Nuevo Testamento. Y por si fuera poco, Apocalipsis nos lleva a conocer qué sigue después de esta vida, qué sigue después de esto que nosotros llamamos la iglesia. ¿A dónde vamos a ir los cristianos? ¿Qué va a pasar cuando mueras? ¿Qué va a pasar con aquellos que rechazaron el evangelio? Ahorita te puedes burlar, te puedes reír, pastores tranzas, pastores mentirosos, iglesias hipócritas, predicadores falsos. Yo ni quiero ir a la iglesia, yo ni creo en nada, la Biblia llena de errores, pura manipulación, puras palabras, etcétera. Ahorita tú puedes decir todo eso, pero abres Apocalipsis y te vas a enfrentar a lo que la humanidad, de acuerdo a lo que ya fue revelado, va encaminada. Así que no estamos abriendo cualquier libro. Es un libro impresionante que condensa, que aglutina cartas, doctrina, historia, y esto lo tenemos en este fascinante libro titulado el Apocalipsis. Apocalipsis de Juan, que Cristo le mostró, que Cristo le reveló de una forma impresionante. Hoy vamos a nuevamente regresar a Tiatira, a la iglesia de Tiatira. El tema de esta noche: la seducción del espíritu del falso profeta. La seducción del espíritu del falso profeta. Tenemos que abrir la Biblia en una carta que Cristo le envía no a un grupo de satánicos, no a un prostíbulo, no a un grupo de prostitutas. Vamos a abrir nuevamente y a reflexionar lo que se encontró en una iglesia. El ataque demoníaco en el final de los tiempos no va a ser contra el club de Rotarios. El ataque de Satanás no va a ser contra ningún partido político. El ataque satánico, conforme vamos avanzando en el tiempo, en el 2019, ahora en el 2020, va a ser más fuerte. En el 2021, si el Señor no llega, va a ser más fuerte. En el 2022, más fuerte. El ataque demoníaco más fuerte es contra ti y contra mí, que somos iglesia, que somos cristianos. Luego entonces, cuando nos reunimos como iglesia, tener muchísimo cuidado con los infiltrados.
Hermanos en Jesucristo, les aviso, en todas las iglesias del mundo entero, grandes y pequeñas, de todo tipo de enseñanzas doctrinales, presbiterianas, bautistas, metodistas, pentecostales, todas las corrientes doctrinales de teología que quieras, en todas las iglesias hay una latente peligrosidad de que se infiltren gente perversa, enviados con un espíritu que no es el Espíritu Santo. Si tú vienes a una iglesia es porque el Espíritu Santo te convence que aquí estás en una iglesia correcta, como lo vamos a ver. Aquí aprendes Biblia, la palabra de Dios, sana doctrina. Aquí cumplimos o tratamos de cumplir al máximo con una correcta teología, con una predicación sistemática, con todo lo que tenemos que aprender de cómo predicar y de cómo enseñar una sana doctrina. Aquí tenemos que aprender cómo opera el Espíritu Santo, cómo es la iglesia de Cristo, qué entendemos por todos los temas. Por eso es tan importante discipularse y en específico estudiar teología sistemática para que conozcas todos los temas que aborda la palabra de Dios para regir nuestra doctrina cristiana. Pero también es de suma importancia que tú entiendas que a toda iglesia se van a infiltrar personas que pretendan dividir, dañarte, desanimarte. Y el ataque contra los líderes, contra los pastores, contra la gente que lleva, que tiene que transmitir el mensaje de Dios. Y cuando tú no estás firme en la palabra de Dios, cualquier infiltrado que te diga que es profeta, como pasó aquí, se van a ir con la finta. Y entonces por el hecho de creer que alguien habla de parte de Dios, vas a creer que es Dios hablando, cuando no es así. Vamos a estudiar en esta noche la seducción que logró un espíritu demoníaco que operó en Jezabel en el Antiguo Testamento, y que es el espíritu identificado como de una falsa profetisa, lo cual nos lleva a estudiar en esta serie, por cuanto estamos estudiando al falso profeta, a esta falsa mujer. Fue una mujer la que se infiltró en esta iglesia llamada Tiatira. Vamos a dar en esta noche, en este mensaje, otros datos interesantes de la iglesia de Tiatira. Hace una semana compartimos sobre el espíritu de Jezabel y el espíritu del falso profeta. Ahora vamos a ver la seducción que hace el espíritu del falso profeta, insisto, a donde él enfoca su odio, su ataque, la iglesia. No lo va a enfocar, insisto, entendamos esto. No va a atacar el diablo nada que no sea la iglesia o la vida de un cristiano. Ese es el ataque demoníaco de todos los días. Por eso entendemos que en la palabra de Dios habla de una armadura. Por eso entendemos en la palabra de Dios que estamos en guerra. Hay una guerra que se libra en el mundo espiritual. Impresionante. La palabra Tiatira significa sacrificio continuo. Tiatira significa, esta ciudad que estaba en el Asia Menor, significa su nombre sacrificio continuo. No se sabe si dicho nombre tiene una connotación religiosa. Lo que sí se sabe es que en Tiatira había un dios pagano muy fuerte en adoración, como era Apolo. El dios Apolo era el dios principal de la ciudad de Tiatira y era además un centro de actividad de los nicolaítas. Si estudiamos Apocalipsis capítulo 2 versículo 15, veremos que en otra iglesia como era Pérgamo,
se había infiltrado ya una doctrina falsa, una doctrina peligrosísima que se llama la doctrina de los Nicolaitas. Eso se estudia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 15, en Pérgamo, no en Tiatira. ¿Qué significa eso? Que en cada iglesia hay diferentes tipos de ataques demoníacos. Satanás sabe cómo poder infiltrarse a determinada iglesia y determina cómo. En Pérgamo estaba la doctrina de los Nicolaitas. En Tiatira había otro tipo de doctrina falsa. Por eso quizás vas a entender por qué tanta confusión en el cristianismo de hoy. Porque se han infiltrado a todas las iglesias cristianas, o a la mayoría, un montón de herejías, de supuestas nuevas revelaciones. A las iglesias cristianas de hoy se les están infiltrando apóstoles y profetas. No se había visto eso antes. Antes entendíamos que era el pastor. No, ahora dicen que si en una iglesia no está bajo la cobertura de un apóstol o de un profeta, esa iglesia ya no es de Dios. Y todo eso está confundiendo a los cristianos de hoy. Seguramente en Pérgamo, Satanás y todo esto que él maquina de una forma perversa, había levantado por ahí ciertas enseñanzas falsas que se llaman en la Biblia la doctrina de los Nicolaitas. Bueno, pues en Tiatira había una actividad importantísima de los Nicolaitas. Posiblemente los Nicolaitas eran de origen semignóstico, caracterizados por la práctica del libertinaje y el antinomianismo. Tanto la doctrina de Balaam, que esa es otra doctrina. Por eso es tan interesante estudiar Apocalipsis y no nos estamos saliendo de la iglesia. En la iglesia, fíjense, ya detectamos tres, así de bajita, así de rapidito. La doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam, y en Tiatira, para acabarla de amolar, se levanta una profetisa que dice hablar de parte de Dios y cometió terribles cosas en esa iglesia, como ahorita lo vamos a ver. Se dan cuenta entonces, si tú analizas a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a la iglesia de Éfeso, a cada una de las 7 iglesias, vas a detectar cuál fue su problema. Hermanos, es sano que nosotros, Vida Nueva para el Mundo Cuernavaca, detecte lo que vaya en contra de la palabra de Dios. Detectes a un maestro de Liti o detectes a un maestro los domingos que no se apegue estrictamente a las enseñanzas de la palabra de Dios. Con razón Santiago, en el capítulo 3, versículo 1, da una severa advertencia contra todos los que tienen el privilegiazo de enseñar la Biblia. Hermanos, dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Qué peligroso es andar enseñando barbaridades a un grupo de jóvenes, a un discipulado en casa, en un instituto teológico, en un discipulado entre semana, en un discipulado los domingos. Se infiltran las enseñanzas falsas y eso provoca confusión, división, distanciamiento, y cuando son graves, como lo que vamos a ver que pasó en Tiatira, ya nos vamos a casos extremos que ha pasado en diversas iglesias con falsos líderes que han llevado a esa religión, a esa secta, a ese grupo cristiano al despeñadero. Terrible las consecuencias cuando una iglesia no está bien cimentada en la palabra de Dios. Tanto la doctrina de Balaam como la doctrina de los Nicolaitas, imagínense nada más, coexistían en la iglesia de Pérgamo.
Y eso permitió que se infiltrara la mundanalidad en la iglesia de Pérgamo. Hoy no vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo. Hoy me voy a ir a la iglesia de Tiatira por el tema que nos ocupa del falso profeta, porque en Tiatira iban muy bien. Tiatira iba muy bien. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, ni más ni menos, el único que puede detectar, desnudar, exhibir públicamente a través de los líderes, a través de la iglesia, a través de los congregantes, la falsedad de lo que se está infiltrando en una iglesia, sin duda es el Señor. Es el Señor. Porque nosotros, aunque debemos estar todos los días tan cerca del Señor en oración, pidiéndole discernimiento, revisando nuestros planes de estudio, qué estudiamos, qué enseñamos, cómo estamos creciendo espiritualmente, es fácil que nos empiece por ahí alguien a meter ruido con algunas enseñanzas. A mí me han llegado hermanos, me reservo los nombres desde luego, que me han dicho: pastor, en esta iglesia hacen esto y esto. En la otra iglesia que visité hacen esto con los jóvenes, con los matrimonios, con los niños. Aquí, ¿por qué no lo hacen? Y yo le digo: pues porque el Señor no me lo ha mostrado. Yo no me puedo salir de tres cosas: evangelizar, discipularme y enviar misioneros. O apoyar misiones, o apoyar hermanos que van a evangelizar, que bueno, vamos a meterlo dentro de la evangelización. La iglesia no se sale de esas dos cosas. Tú no estás llamado, iglesia, a otras cosas más que a esto: evangeliza y discipúlate. Nada más. Oye, pero esta estrategia para crecer, oye, pero esta estrategia con estos grupos, déjame orarlo. Pero yo creo en el poder que hay en la palabra de Dios para transformar las vidas. Yo no voy a andar copiando G12 o movimientos o aquello, o que aquella iglesia hace esto. Nosotros, iglesia, necesitamos buscar qué quiere el Señor, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene los pies semejantes al bronce bruñido, para esta iglesia. Para esta iglesia a la que el Señor te trajo. Es interesante cómo el Señor se presenta precisamente con los ojos de fuego, llamas de fuego. Es el único que con sus ojos penetrantes, con su poderosa soberanía, puede profundizar en todo lo engañoso de Satanás en una iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, fíjate cómo la Biblia dice que Cristo desenmascara lo que se había infiltrado, no en una secta satánica, no en un prostíbulo, no en una cantina, no en el club de Rotarios de Tiatira. Dice el capítulo 2, verso 24: pero a ustedes, dice Cristo, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman los pozos, las profundidades de Satanás, a una iglesia. Cuando Cristo estaba en la tierra, ¿saben dónde encontró más endemoniados? En la sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Era el lugar de reunión del pueblo judío cuando vivían en la diáspora, en la dispersión. No estaban en Jerusalén, no estaba el templo, por lo tanto se reunían en lugares que se llama sinagoga. Allí, a donde leían la Torá, a donde leían la palabra de Dios, se levantaban los endemoniados adentro de lugares donde se estudiaba la Biblia. Pues no es entonces raro que Cristo encontró en la iglesia de Tiatira un severo problema demoníaco que estaba ocasionando un severo problema. Ahora, ¿cómo se infiltró Satanás? A través de una doctrina.
Satanás no se nos va a presentar aquí en el pasillo central o va a hacer toma con la cámara poniendo su carota, ¿verdad? O su fuente espiritual o su cosa maligna. No, el diablo así no se va a presentar en la iglesia. Se va a infiltrar, y una de las maneras que lo hace de manera espectacular es a través de las doctrinas. Esto fue el caso de las iglesias que estamos estudiando. Cristo es el único que escudriña con esos ojos de fuego el corazón y la mente de los hombres, y los va a fulminar precisamente con poder y con gran gloria. Fíjense cómo dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 12. Apocalipsis 19:12, hablando otra vez de Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Nuevamente se nos retrata a Cristo con ojos como de llamas de fuego. El único que puede escudriñar las profundidades de la mente y del corazón es Jesucristo. Ahora bien, dice la Biblia en el versículo 18 que los pies de él son semejantes al bronce bruñido. El bronce era una aleación de metales que resulta por su dureza, o se caracterizan por su dureza. Cuando la Biblia me habla de un brillo deslumbrante, esto me habla de un Cristo victorioso en un juicio invencible. En el profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 4 versículo 13, puedes leer un poco de la dureza de lo que representa el bronce en la Biblia. Y así se retrata a Cristo totalmente transformado, con ojos de fuego, el bronce en sus pies bruñido, lo cual me habla de la tremenda dureza, del juicio invencible que viene y que le habla a su iglesia. Le habla a su iglesia. El Cristo de ojos de llama de fuego, el Cristo con la dureza, otra vez, no la nobleza, no el Cristo que entró manso, humilde en Jerusalén, en el pollino. Vamos a representar aquí en la iglesia en el Domingo de Ramos. Vénganse, van a venir unos misioneros. Aquí vamos a hacer la representación como hace un año de la entrada de Jesús a Jerusalén con las palmas. Ese Jesús era manso, era humilde. Ahora no viene de esa manera, no le está hablando a su iglesia de esa manera. Le está hablando con ojos como de llamas de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. Y le habla a la iglesia, a su iglesia. Fíjense lo maravilloso, lo precioso, lo extraordinario de una iglesia como la que tú y yo buscamos. Sí, yo también, igual que tú, claro que sí, yo quiero una iglesia, versículo 19, a donde haya mucho amor. Yo quiero que desde la entrada me amen, me reciban con un beso, con un abrazo, me den una sonrisa, me den la bienvenida. Yo quisiera estar sentado los domingos o los miércoles, en nuestro caso, con gente que me abrace, que me diga: hermano, qué gusto verte, cómo te amo, estoy orando por ti. Yo quisiera una iglesia donde todos nos amáramos. ¿Qué creen? Tiatira, Cristo les dice: tienen amor. Excelente. Palomita. 2, claro, yo también quisiera pertenecer a una iglesia donde la fe sea el común denominador de todo lo que hacemos. Oramos por enfermos, vamos a las cárceles, vamos a hospitales, estamos en la alabanza, estamos sirviendo en los baños, en edecanes, en la escuela dominical. Estoy con los jóvenes, estamos llenos de fe, tenemos mucha fe y Dios se mueve en la fe y Dios se agrada de los hombres de fe. Esa debe ser una característica tremenda, ya no digas de un cristiano, imagina de toda una iglesia. Es una iglesia de fe. Además, dice Cristo,
Son una iglesia de servidores. Ah, sí. Yo también quiero formar parte de una iglesia a donde pueda servir, hacer algo por la obra de Dios. En la iglesia de Tiatira, Cristo encontró eso, servicio y además paciencia. Yo también, mis queridos hermanos, anhelo con todo mi corazón que Vida Nueva para el Mundo Cuernavaca sea paciente. Seamos pacientes unos con los otros y que el Señor siga derramando su paciencia sobre nosotros y me tengan paciencia como pastor y yo les tenga paciencia a los jóvenes. Le debo de tener paciencia a los matrimonios, paciencia a las mujeres, paciencia a los estudios bíblicos, a todos. Hermanos, la paciencia es algo hermosísimo. De hecho es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Bueno, pues ¿qué creen? Palomita, esta iglesia tenía paciencia. Y además hay algo extraordinario que encontró Cristo en esta iglesia preciosa. Tus obras postreras son más que las primeras. Ahí no cualquier iglesia, no cualquier cristiano cuando empieza avanza a más. Cuídate en tu vida cristiana cuando sientes que vas como los cangrejos. Y ahora ya sé Juan 3:16 y el pastor nada más predica Juan 3:16. ¿Qué más sigue? Pues ya aprendí a servir en algún ministerio. ¿Qué más sigue? Ya me metí al primer año de Liti. ¿Qué sigue? Segundo, tercero, cuarto año de maestría, doctorado. ¿Qué sigue? Preocúpate el día que creas que ya te estancaste y que ya no hay nada que hacer. Esta iglesia aprendió a pasar uno de los peores males que hay en toda iglesia. Van como los cangrejos. Se sienten apagados, apáticos, ya no hay nada ahí, ya no aprendo nada ahí, ya las alabanzas son las mismas, las prédicas son las mismas, son los mismos, no crecen, no hay nada, siguen ahí estancados y eso es terrible. Terrible en un cristiano que se estanca, que ya no sabe qué más hay, que ya no aprende que la Biblia, por ejemplo, es un océano donde tú puedes sumergirte a profundidades extraordinarias con Dios. Impresionante. Qué triste que pienses de una alabanza, pues ya me sé ese himno de hace 100 años y no pasan de ese himno. ¿Que no puede haber otros cantos que glorifiquen más al Señor? Qué triste cuando en una iglesia tu servicio, tus obras están estancadas. En esta iglesia no pasaba eso. En esta iglesia estaban en el primer año de Liti, se fueron al segundo, y estando en el segundo se fueron al tercero y se involucraron en un ministerio, y de ese ministerio brincaron a ser maestros, y de ser maestros se fueron de misioneros, y de ser misioneros el Señor los llamó a pastores. Las obras postreras fueron más que las primeras. Hermanos, yo quiero una iglesia así. Pero de repente, hasta aquí casi es una iglesia perfecta. Pero vean el versículo 20. Pero el cuadro precioso, el cuadro estupendo, digno de ser imitado de toda iglesia, se derrumba a partir del versículo 20. Pregunta, mi querido hermana, ¿qué les pasó? Es el colmo. ¿Qué les pasó? Amor, otra vez, amor, fe, servicio, paciencia y mejores obras cada día. ¿Qué les pasó? ¿Quién les metió un gol demoníaco? ¿Quién los derrumbó? Una doctrina de una falsa profetisa. Ay, si estás pensando en algunas iglesias, no me digas. No me digas. Y todo
por hacerle caso a la nueva profetisa y al nuevo profeta que trae una nueva revelación. Por eso este tema de esta noche, la seducción del espíritu del falso profeta. Se les infiltró una doctrina, una mujer que operaba con el espíritu de la mujer que estudiamos hace 8 días, ni más ni menos, Jezabel. Este cuadro precioso, estupendo, maravilloso de los elogios que Cristo le da a esta iglesia, se derrumban. Se derrumban por el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y para acabarla de amolar, subrayen en sus Biblias la palabra toleras. ¿Ya lo vieron? Toleras. ¿Qué es lo contrario a tolerar? ¿Qué es lo contrario a tolerar? Rechazar, aborrecer, tolerar. Algo estaban tolerando, o sea, algo estaban, pues no pasa nada. Ay, déjala que diga lo que ella quiera. Ella dice que habla de parte de Dios, déjala, es Dios hablando. No la cuestiones. No cuestiones al apóstol, no cuestiones al falso profeta, al profeta. ¿No han escuchado acaso eso? ¿Que no hay que cuestionarlos? ¿Que no hay que decirle, a ver un momentito, usted me está diciendo esto? A ver, dígame dónde. Dígame dónde coincide con esto, porque Dios no se contradice. No, perdóneme, aquí se encuentra, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura a la que tenemos que estar atentos como una antorcha. Aquí sí, dígame si lo que usted me está diciendo, profeta, disque profeta que está hablando, coincide con lo que el Señor me ha mostrado o revelado en su palabra. Hermanos, por eso el cristianismo de hoy está en un peligro terrible. Por algo el Apocalipsis así comenzó, con las cartas a las iglesias. El Señor nos vuelve a llamar la atención, porque en esta iglesia había algo peor que en Pérgamo. Y conste que en Pérgamo, ya lo vimos, tenían la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Balaam. Acompáñenme al capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14. Fíjate cómo Cristo le dice a la iglesia de Pérgamo: pero tengo, aquí otra vez Cristo les detectó algo a otra iglesia diferente de Tiatira. Estoy en el caso de Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes? Perdóname, tener no es lo mismo que tolerar. Es peor tolerar. Es peor tolerar. Y eso fue peor para la iglesia de Tiatira. Iban palomita, excelente, todos quisiéramos pertenecer a la iglesia de Tiatira. Pero en el versículo 20 cambió radicalmente la observación, el elogio, el cuadro maravilloso de ilustración digna de ser imitado, se derrumba con el versículo 20, porque la iglesia, los líderes, estaban permitiendo eso. Tolerando. ¿Qué toleraban? Que esa mujer, fíjense cómo es despectivo el Señor, ¿ya se fijaron cómo le habla? Esa mujer, Jezabel. Algunos exégetas, como el pastor doctor Evis Carballosa, cuyo libro está en la librería, hace un exégesis impresionante de Jezabel en cuanto al nombre que está ahí. Dice el pastor Carballosa: posiblemente, no sabemos si así se llamaba de por sí, literal, una mujer que se congregaba en Tiatira. Puede ser. 2, obviamente se trata de un espíritu que opera en alguna mujer de la iglesia de Tiatira y que lo identifica el Señor como el espíritu de Jezabel.
Y hay otras dos observaciones interesantes, porque hay quienes opinan, no, se trata de una agrupación, el grupito. Hay un grupito en la iglesia, qué raro, qué raro. Hay un grupito en la iglesia que ya se andan reuniendo y andan enseñando otras cosas. Dice Carballosa, no me checa que sea un grupito, porque más adelante le dice, te voy a tirar en cama. Ya la individualiza. En fin, ¿quieres estudiar con griego exegéticamente Apocalipsis? Te recomiendo el libro del pastor Carballosa. Sea cual sea la situación de esto, Jesucristo identifica que se había infiltrado a la iglesia una profetisa. Ahí lo dice, versículo 20. Esa se dice. ¿Se dan cuenta el Señor cómo les habla? Esa se dice. Obviamente se dice porque no es una profeta. Y lo más espeluznante que hace este demonio es que sedujo a sus siervos. Hermanos, somos el blanco de ataque de la seducción doctrinal satánica. Te seduce, te va a hablar bonito, te va a decir cosas que te agraden, te va a mostrar algo que el Señor, entre comillas, ha mostrado que te va a impresionar. Te va a declarar una palabra profética a tu vida que te la vas a creer y vas a creer que Dios te está mostrando algo cuando no es cierto. Te sedujo. Seduce a mis siervos, pero no solo seduce, también enseña. ¿Ya lo vieron? Lo terrible del espíritu de esa mujer es que ella decía que recibía mensajes directamente de Dios. ¿Y qué crees que hacen ese tipo de personas? Inmediatamente quieren enseñar algo. Te piden una oportunidad para un discipulado. Te piden la oportunidad para que sean conocidas sus enseñanzas. Ah, claro, esta nueva revelación hay que enseñarla, no hay que quedárnosla, no hay que ser egoístas. Esto es para el pueblo del Señor. Y ahí andan seduciendo y enseñando cosas que no son bíblicas. No están en las Escrituras. Dice la Biblia que en esa iglesia enseñó y sedujo a sus siervos. ¿Siervos de quién? Siervos del Señor. ¿A qué cosa? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Válgame Dios. Oye, pero era una iglesia de obras, de amor, de fe, de servicio y de paciencia. Todo se les derrumbó por haberle hecho caso a una falsa profeta. En el Antiguo Testamento, hermanos, esto no es nuevo, El espíritu demoníaco no es nuevo aquí. Aquí el Señor está identificando cómo se infiltró este espíritu a una iglesia, que ahí es donde se infiltran. No se van a infiltrar al club de rotarios ateos de Tiatira, ni al de prostitutas, ni al de borrachos, ni al de alcohólicos. No. Se va a infiltrar a donde sabe que se encuentra predicando la verdad. La iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Cómo no va el diablo tratar de meter ahí cizaña, doctrinas falsas, desánimo, confusión, división? ¿Cómo no? Pues ese es el ataque, hermanos. Por eso tenemos que orar tanto por nuestra iglesia, por tus pastores. Pues si se acuerdan de mí, pues por mí también. Ahí métanme en la lista, por favor. Y yo claro que oro por ustedes de día y de noche, Señor. Y a veces los doy por nombres, a fulano, a sultano, a perengano. Y a veces me acuerdo, Señor, y a fulano y a sultano. Padre, bendícelo, ayúdalo, guárdalo. Estar en oración, la oración es esa resistencia espiritual tremenda contra los ataques que tú y yo somos el blanco del diablo. De veras, créelo, así es.
desanimarte, confundirte. Fíjense lo que había pasado, porque esto no es nuevo. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 3. Isaías capítulo 3, versículo 12. Qué impresionante también le metieron gol al pueblo de Israel. Capítulo 3 de Isaías, versículo 12. Capítulo 3 de Isaías, versículo 12. Escucha con mucha atención cómo había un problema ahí en Israel, en las tribus de Israel, en el pueblo del Señor. Aquí la iglesia no está. El ataque demoníaco en el Antiguo Testamento era contra el pueblo de Israel. Por eso ya estudiamos a Balaam, por eso ya estudiamos lo que produjo Balaam seduciendo. ¿Te acuerdas otra vez? ¿Te das cuenta cómo el diablo es repetitivo y vuelve a atacar donde sabe que somos débiles? Donde sabe que somos débiles. Le introdujo mujeres al pueblo de Israel para que fornicaran, para que los muchachos judíos se fijaran en las muchachonas que se infiltraron en el pueblo de Israel, y eso provocó un desastre en el pueblo de Dios. Eso ya lo estudiamos con la doctrina de Balaam. Ahora fíjate lo que aquí la Biblia nos dice en Isaías capítulo 3, verso 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos. Ahora los jóvenes traen muchas ideas muy interesantes con respecto a la iglesia. Y está bien. Solo que te repito, yo no me salgo de dos cosas: evangelizar y discipularme. Si tú no cumples con esas dos, no me vengas con cuentos. Si tú no compartes el evangelio y no te estás discipulando en la iglesia, escúchame, a la que perteneces, tienes un grave problema. Vas a escuchar enseñanzas, métodos, metodologías de otras iglesias porque las ves llenas en un estadio y crees que eso es para esta iglesia. No. ¿Y dónde dejas el discipulado? Si te preguntara, dame los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿me los enseñas? Si me dices, yo te sé Biblia, tengo las bases bíblicas teológicas del evangelismo, del discipulado. ¿Cuántos lamentablemente jóvenes, porque hoy el ataque, el diablo sabe que los futuros líderes, los futuros pastores en el advenimiento de Cristo son ustedes jóvenes? Y por eso el diablo, entre menos te involucres en la iglesia, no hombre, está feliz. Al contrario, te va a poner tu partido de fútbol favorito a la hora de la congregación, te va a poner tu programa esto, te va a traer una muchachona muy bonita de la universidad, no cristiana desde luego, que en vez de que te seduzca para que vayas a la iglesia el domingo, te va a decir que lo acompañes al cine exactamente a las 12 del día del domingo. Y así, ustedes saben a qué me refiero. Y los jóvenes papaloteando moscas, cuando sabes que eres la futura generación después de tus padres. Son los que van a ocupar este púlpito el día de mañana, los que continúan. Y si no te preparas y si no le entregas al Señor ahorita que eres joven, estás lleno de vida, de salud, no te duele ni la muela. Tú te puedes aventar 20 lavadas de baño si no te cansas. Tú puedes ir a predicar a los hospitales, a las cárceles y no te cansas. Estás lleno de vitalidad y de juventud. Si toda esa fuerza de juventud no se la entregas hoy a Dios, el diablo está feliz. Te quiere quietecito. Ahí estás bien, sentadito. Nada más conviértete en un perfecto espectador. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. Vean el versículo 12. No tengo nada contra las mujeres, chulas desde aquí. Pero las mujeres se enseñorearon del pueblo de Dios. Pueblo mío, los que te guían, en otras palabras, miren nada más qué barbaridad.
estaban guiando en un momento aquí, que por eso interviene de inmediato el profeta, porque el diablo ya les andaba metiendo un golazo, levantando muchachos y levantando mujeres que andaban guiando al pueblo con falsas enseñanzas, engañándolos, y tuercen el camino, el curso de tus caminos. Qué tremendo, hermanos. Cuidado entonces, todos los jóvenes, las mujeres y desde luego los varones, necesitamos estar bajo alguien que nos coachee. Joven que me escuchas, tú necesitas a alguien que te supervise espiritualmente en tu avance espiritual, tu crecimiento espiritual. Por eso cuando te involucras a un ministerio, pues el coordinador te apoya, te puede, por supuesto, si tú me lo permites, el pastor te puede coachar, te puede ayudar. Un consejo que necesites: no tomes decisiones sin consultarlo con tu pastor, con tu coordinador, con un maestro maduro en la palabra de Dios. Todos necesitamos quien nos coachee, porque no faltan las ideas, excelentes ideas que tienen los jóvenes. Y qué les digo, las mujeres, ¿verdad? A las mujeres también. Oiga, pastor, con mucho respeto les voy a decir algo. Casi ningún varón se acerca a mí para darme un consejo. Siempre son las mujeres. ¿Por qué será? Benditas mujeres, chulas, otra vez, chulas. ¿Y los varones? ¿Cuándo se me va a acercar un varón para decirme: oiga, pastor, creo que deberías considerar esto? Ah, ok, hermano, lo vemos, lo platicamos. El 99.99 de las filas los domingos, mujeres. ¿Y los hombres? ¿Y los varones? Pastor, está viendo esto, cuidado con esto y esto y esto. Varón, a ver, varón. Hermanos, cuidado con esto. Yo no tengo ningún problema en atender a las mujeres, no me vayan a malinterpretar, y las voy a seguir atendiendo a todas. Pero llama mucho la atención que aquí en el pueblo de Israel eran los jóvenes y las mujeres las que andaban desviando al pueblo del Señor. Eso ya había pasado en la nación de Israel. Jezabel se dice que era una profetisa en la iglesia, una mujer que seguramente operaba bajo espíritus demoníacos. ¿Qué era la seducción que estaba provocando esa mujer? Imagínense nada más. Estaba provocando a que cometieran inmoralidad sexual. Puede ser física y puede ser espiritual. Sí, el adulterio, la fornicación, los pecados de impureza sexual pueden ser bíblicamente explicados físicamente y espiritualmente. Un cristiano, una persona, un creyente puede cometer pecado de fornicación espiritual, adulterio espiritual. Y esta mujer Jezabel, lo vamos a leer, lo vamos a estudiar en la próxima conferencia, cuando se enfrentó a Elías. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Esta mujer mantenía 850 falsos profetas o profetas demoníacos. A ver otra vez. La Jezabel del Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19, fíjate lo que la Biblia revela de esta tremenda mujer. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal. Y aparte había otros 400 profetas de Acera, que ¿con quién comían? ¿Ya vieron? ¿Vieron? Fíjense el poderío satánico demoníaco de este grupo de 850 falsos. Eran falsos, y la Biblia les dice profetas. Profetas, pero no de Dios. Eran profetas, dice la Biblia, de Baal. Ya les expliqué hace 8 días que la palabra Baal
es una palabra hebrea, significa Señor. Era un ídolo repugnante, terrible en el Antiguo Testamento que adoraban los pueblos paganos y que se infiltró también ese culto de adoración en la nación de Israel. Había, de acuerdo a la Biblia, 450 profetas de Baal. Más aparte, otra deidad pagana, Acera, había ahí otros 400. 450 más 400, según mis matemáticas, ¿cuánto da? 850 que comían con la chulis Jezabel. 800. Bueno, para empezar, ¿de dónde sacaba tanto alimento para darle de comer a 850 profetas? Perversos, paganos, idólatras, inmorales. No cabe duda que el adulterio espiritual de la falsa profecía conduce al pecado de la inmoralidad física generalmente. No quiero dar nombres porque en un momento, en una determinada conferencia, voy a traer aquí, y no lo digo yo, la investigación de la revista Proceso con ciertos líderes profetas que curiosamente están acusados de inmoralidad sexual. Si no es pederasta, es abuso sexual contra niñas, violaciones a niñas, a mujercitas, a vírgenes, solteras. No lo digo yo, te voy a traer aquí la información de la revista Proceso, haciendo una investigación periodística para que veas cómo opera este demonio de falsificación. No solo en el ámbito espiritual, conlleva también muchas veces una depravación e inmoralidad sexual. ¿Cuáles son los peores escándalos que atraviesa ahorita el Vaticano? La pederasta. ¿Coincidencia? ¿Cuál es el pecado por el cual está encerrado el líder de la secta La Luz del Mundo? La inmoralidad sexual. ¿Coincidencia? No, ¿verdad? ¿Cómo operan los demonios de aquellos que se jactan de ser verdaderos profetas de Dios? Y finalmente dice la Biblia que seducía a sus siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Como me gusta dejarlos picados, lo explico dentro de 8 días porque el tiempo se acabó. ¿Qué significa seducir a siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Algunos han querido actualizar esto con el pan de muerto. Un pan en un altar de la ofrenda del 2 de noviembre te lo puedes comer. Otros han tratado de explicar a qué se referirá. Bueno, tenemos que ir al contexto histórico de qué es en la Biblia comer cosas sacrificadas a los ídolos, al grado que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, léelo de tarea, ahí explica. ¿Qué le vas a decir a un recién convertido? ¿Qué le vas a decir a un maduro en el Señor con respecto a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Hay que ver el contexto histórico de esta enseñanza. Vamos a ponernos de pie, iglesia, vamos a despedirnos en oración. Padre, vivimos tiempos peligrosos, Señor, a donde tu iglesia tiene que estar alerta en oración, cuidándonos las espaldas unos a los otros. Señor, en el nombre precioso de Jesús, no permitas, Padre, que ninguna doctrina fuera de la sana y santas enseñanzas de tu palabra perturben nuestro corazón y nuestra mente. Tú nos lo has advertido. En la consumación de los tiempos habrá falsos profetas, falsos maestros. Es una señal inequívoca del regreso inminente de Jesucristo por su iglesia. Oh Dios, con tus ojos de fuego,
con tus pies de bronce bruñido, ¿qué ves en esta iglesia? Oh Dios, estamos desnudos ante ti. No podemos ocultarte nada. Señor, haznos una iglesia que te ame y que aprenda a amar a los demás. Una iglesia que tenga fe, fe en tus promesas, fe en ti, porque sin fe es imposible agradarte. Haznos, Señor, una iglesia llena de servidores, servidores dentro y fuera de la iglesia, que sirvan al Señor en su casa, en su trabajo, en la calle, en su oficina y dentro de nuestra iglesia. Gracias por todo el conglomerado de servidores que has levantado. Señor, es hermoso servir porque eso es parte de nuestro crecimiento espiritual. Padre, haznos una iglesia de obras, que las obras postreras sean mejor que las primeras. Todos desearíamos, Señor, que con tus ojos de fuego vieras en nosotros esta clase de iglesia. Permítenos todos los días ser confrontados con el poder de tu palabra. Ayúdanos, Señor, todos los días de nuestra vida a autoexaminarnos, a como lo hacían los discípulos de Berea, donde se encuentra fundamentada las enseñanzas que se imparten desde este púlpito. Líbranos, oh Dios, de recibir palabras de hombres, enseñanzas de hombres, sensualidades de hombres, ideologías de hombres, y no de las sanas y santas palabras que provengan de este santo libro. Señor, permítenos en esta noche descansar que tú eres el dueño, el Señor de esta iglesia. Eres tú, Padre Santísimo, quien ganaste esta iglesia con el poder de tu preciosa sangre. Nos redimiste, nos perdonaste, nos justificaste, nos hiciste tus hijos, Señor. Y en esta noche bien haremos en seguir estudiando el libro del Apocalipsis y todo el consejo de tu verdad en los profetas del Antiguo Testamento, en las cartas apostólicas del Nuevo Testamento, porque aquí se encuentra la doctrina que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Te bendecimos en esta noche, Señor, y te damos infinitas gracias por el privilegio que nos has dado de reunirnos para estudiar tu palabra con libertad y con la paz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.